La salvación de Akeriwaye. Dos de sus sacerdotes subordinados se llamaban Shekutu Molagua y Ojo Okpa, Akiko y Yare Re Ododi. Ellos realizaron una adivinación para la madre de Akeriwaye, cuando sus enemigos deseaban su muerte. A la madre se le indicó que hiciera un sacrificio con 2 gallos, y ella lo hizo rápidamente. Los gallos fueron utilizados como ofrenda para Gun y Esu. Una noche, mientras Akeriwaye dormía, un espíritu maligno se acercó en forma de serpiente, intentando entrar en la habitación donde él se encontraba. Cuando la serpiente estaba a punto de entrar, Esu liberó rápidamente la barra de hierro que sostenía la puerta, haciendo que cayera sobre la serpiente, aplastándola hasta la muerte. El fuerte ruido del pesado objeto de hierro al caer despertó a la madre. Cuando vio lo que había sucedido, se arrodilló y cantó alabanzas a Canran Meji, quien había hecho el sacrificio por ella. Cuando este dúo aparece en la adivinación de manera positiva, es decir, si es Ire, se le dice a la persona que su madre recientemente ha hecho un sacrificio por ella, pero que sus efectos aún no se han manifestado. Si aparece de manera negativa, es decir, como Ayeo, se aconseja a la persona que le diga a su madre que haga un sacrificio por ella contra el peligro inminente de muerte.